Fuerza y leyes de Newton. Isaac Newton ha denotado tres leyes de la física. Sí, las tres leyes de la física, mis queridos alumnos, son muy conocidos. Son la ley de inercia, la ley de fuerza y la tercera ley de Newton llamada la ley de acción y reacción. Las tres las vamos a analizar poco a poco. ¿Sí? Y también fuerzas. En la naturaleza, mis queridos alumnos, hay fuerzas que interaccionan en nosotros. Hay fuerzas que nosotros no podemos. Hay fuerzas que, por ejemplo, actúan sobre nosotros, ¿sí? Por ejemplo, está la fuerza llamada peso, la que permite que nosotros estemos pegados prácticamente a la superficie del planeta Tierra. No te olvides que cuando tú saltas, regresas, ¿no? Cuando tú lanzas un cuerpo hacia arriba, el cuerpo regresa hacia la superficie del planeta Tierra, porque sobre él actúa una fuerza que permite prácticamente que regrese a la superficie del planeta Tierra. Y esa fuerza se llama peso, pues, ¿no? Es una fuerza gravitatoria. Chicos? Y las leyes de Newton me van a dar una explicación, ¿no? Unas leyes de Newton me va a dar una explicación de cómo actúan esas fuerzas. ¿Sí? Ya. En los capítulos anteriores se ha visto, mi querido alumno, cómo se describe el movimiento, MRV, movimiento vertical de caída libre. ¿Ya? Pero ese tipo de movimientos que hemos analizado en los capítulos pasados, no hemos considerado quién provoca ese movimiento. No hemos considerado eso. Solo hemos considerado cuánto tiempo se demora en desplazarse o pasar de un punto hacia otro, de una posición hasta otra, cómo ha sido su trayectoria, qué tan rápido va. Eso hemos descrito en los anteriores capítulos. Pero ahora, mi querido alumno, sí vamos a considerar quién provoca ese movimiento. Y es obvio, el que provoca ese movimiento pues es la fuerza. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer, chicos. Estos capítulos, como dice acá, no hemos considerado las causas que originan ese tipo de movimiento. Sin embargo, ¿qué es lo que origina el movimiento? ¿Qué es lo que va a originar el movimiento? Por ejemplo, cuando queremos mover una mesa, ¿qué tenemos que aplicar sobre la mesa para poder moverlo? Ya sé que se va a desplazar, va a seguir una trayectoria, el tiempo que se va a demorar, de repente hay una aceleración o no lo hay, de repente va a rapidez constante. No sé, pero para originar ese movimiento, ¿no? Tenemos que aplicar lo que se llama fuerza. ¿Ya? Entonces, cuando movemos un lápiz, al caminar incluso, ¿no? Eh, en ese tipo de movimiento tenemos que aplicar lo que se llama fuerza. Pero la pregunta es, ¿qué es fuerza, no? ¿Qué se entiende por fuerza? ¿Ya? Bueno, este concepto, como tú ves, primero fue descrito por Arquímedes, ¿ya? Lo que es fuerza. Pero Newton usó este concepto para darle explicación a lo que es el movimiento. O sea, ¿por qué se origina el movimiento? Porque tú le aplicas fuerza, pues entonces él da una explicación del movimiento, pero relacionándolo con la fuerza. Elaborando de esta manera las tres leyes que lleva su nombre, las tres leyes de Newton. Las leyes de Newton. Sí, que lo vamos a analizar. Pero quiero saber qué es fuerza. Mira, la fuerza es una magnitud física vectorial. Toda cantidad física tiene una unidad de medida en el sistema internacional. Por ejemplo, si esta cantidad física llamada tiempo, ¿no? Esta cantidad física, fundamental por si acaso, tiene una unidad de medida de segundos, entonces la fuerza también tiene su propia unidad de medida. Así como la masa también, la masa, por ejemplo, esa cantidad física tiene su unidad de medida kilogramos, la fuerza también la tiene. O sea, todas las cantidades físicas, alumnos, tienen sus unidades de medida. La fuerza, su unidad de medida es obvio que Newton, en honor al apellido de este científico, ¿no? Que dio las tres leyes de la física, ¿no? Las tres leyes de Newton. Entonces, la unidad de medida de la fuerza es Newton. ¿Sí, chicos? Pero la fuerza es una magnitud física vectorial, que dice acá, mide el grado de interacción entre dos cuerpos en el universo. Este tipo de interacción puede ser por contacto o a distancia. Entonces, ¿qué hace la fuerza? Mide el grado de interacción entre dos cuerpos. Tú te apoyas sobre una pared. Entonces, ese, esa interacción que tienes tú con la pared, ¿ya? Se mide con un grado, ¿no? Entonces, ahí se genera lo que se llama fuerza. Ahí estamos analizando lo que es el concepto de fuerza. ¿Sí? Por ejemplo, tú estás cargando, digamos, la bolsa del mercado, no sé, entonces para eso tienes que aplicar fuerza, ¿no es cierto? Y todo eso que te estoy explicando lo haces en una dirección. Por eso se dice que la fuerza es una cantidad física vectorial, tiene dirección y sentido. ¿Sí?
Ahora, la interacción, ese grado de interacción, mi querido alumno, ya que va a ocurrir entre dos cuerpos, te apoyas sobre la pared, estás cargando una bolsa del mercado, no sé, ya, tantas cosas que podemos imaginar para poder generar fuerza interaccionando entre dos cuerpos, ya, puede ocurrir de dos maneras, a contacto o a distancia. Mira, por ejemplo, esta personita está empujando un auto, ¿no? Quiere mover el auto, entonces tiene que aplicar fuerza. Interacción entre dos cuerpos, y el grado de interacción entre los cuerpos es la fuerza, ¿sí? Ahí está, mira. Es obvio que este es un tipo de fuerza de interacción por contacto, pero también puede ser a distancia. Si tú tienes, por ejemplo, acá un clavo, algo metálico, acá tenemos un tornillo, ¿sí? Entonces, si acá tenemos un imán, es obvio, mi querido alumno, que este imán va a traer el tornillo. Entonces, ¿qué tipo de fuerza hay acá? Hay una fuerza de atracción llamada fuerza magnética. ¿Y es necesario el contacto? No, no es necesario el contacto, se da a distancia, ¿te das cuenta? La interacción puede ser por contacto y a distancia. Y el grado de interacción es la fuerza. Sí, date cuenta de lo que está ocurriendo. Puede ser por contacto o a distancia. Chicos, o sea, también entre la Luna y el planeta Tierra. ¿Acaso la Luna y el planeta Tierra están en contacto? No, pues están a distancia. Y entre la Luna y el planeta Tierra hay una fuerza de atracción, netamente de atracción, que se llama fuerza gravitatoria. ¿Te das cuenta? Eso es lo que sucede, mi querido alumno, ¿ya? Entonces, con la fuerza. La fuerza es una cantidad vectorial, por lo cual usaremos las propiedades de los vectores que estudiamos en capítulos anteriores. Hay un capítulo que hemos estudiado vectores. Todo eso que hemos aprendido de vectores, acá en este capítulo también lo vamos a aplicar. ¿Ya? Mira lo que dice, la unidad de la fuerza en el SI es Newton, cuyo símbolo es simplemente la letra N. ¿Ya? Mira, en el SI su unidad de medida es Newton, en honor al científico Isaac Newton. ¿Sí? Las fuerzas fundamentales en el universo, ¿ya? O también llamadas fuerzas de la naturaleza. ¿Ya? Las fuerzas fundamentales son las fuerzas que existen en la naturaleza, sí o sí. Por eso lo voy a llamar fundamentales. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son esos tipos de fuerzas? Mira, primero tenemos a la fuerza gravitatoria, las fuerzas gravitacionales. Este tipo de fuerza, ¿ya? Es netamente de atracción, ¿ah? Entre dos cuerpos y este tipo de fuerza se debe a la masa de los dos cuerpos. Mira, acá está el Sol y acá está el planeta Tierra. Y entre ellos, mi querido alumno, entre ellos hay una fuerza netamente de atracción. Mira, date cuenta. Esta es una interacción a distancia, obvio, pues, ¿no? No hay contacto, pero hay una fuerza netamente de atracción que se llama fuerza gravitacional. Y esa fuerza gravitacional se debe a las masas de cada uno de los cuerpos. A eso se debe. Porque cada uno de los cuerpos, por la masa que tiene, genera a su alrededor un campo gravitatorio. El Sol genera su campo gravitatorio. El planeta Tierra también genera su campo gravitatorio. Entonces, estos dos astros, como interaccionan sus campos gravitatorios, entre ellos se atraen. Ojo que la fuerza gravitatoria es netamente de atracción. No puedes decirme, ah, profesor, repulsión. No, 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 es netamente de atracción. Y el ejemplo está entre la Luna y la Tierra. El ejemplo está entre el Sol y la Tierra. Y entre los demás astros. ¿Ya? El valor de esta fuerza depende de las masas, ¿te das cuenta? Depende de las masas y la distancia entre los centros de gravedad que los separan. Claro que a mayor distancia, menor va a ser la intensidad de fuerza de atracción entre estos dos astros, ¿sí? En el caso particular de la fuerza que la Tierra ejerce sobre todo cuerpo, en su densidad recibe el nombre de peso. Ah, ya, ¿cómo es eso? O sea, todo cuerpo que está en la superficie o cercano, en la superficie o cercano al planeta Tierra, sobre él actúa una fuerza gravitatoria. Pero esa fuerza gravitatoria le vamos a llamar nosotros peso. Si un cuerpo cae, la respuesta cuál va a ser, ¿por qué los cuerpos caen? ¿No? La respuesta ¿qué va a ser? Ah, por el peso, pues por el que el peso es una fuerza que se ejerce hacia el centro del planeta Tierra, ¿no? Y atrae a los cuerpos hacia la superficie del planeta Tierra, ¿ya? Ese es el peso, chicos. Si te preguntan por qué los cuerpos caen, por culpa del peso. Porque el peso es una fuerza que atrae a los cuerpos hacia la superficie del planeta Tierra, ¿sí? Bueno, también muy importante. Y eso ya te expliqué el año pasado. Bueno, yo como ustedes no hice física el año pasado, ¿no? Ya, bueno, te explico ahora entonces. Hay una diferencia entre masa y peso. Una diferencia. No es decir que masa es lo mismo que peso. Es verdad que tú vas y vas al mercado. A ver, caserita, ¿cuánto pesa toda esa cantidad de papa? Está mal dicho, ¿no? Mal dicho. No, no puedes decir eso. ¿Ya? ¿Por qué? En realidad es cuánto es la masa de esa cantidad de papa.
Porque masa y peso son cosas diferentes. Bueno, pero coloquialmente decimos es peso, ¿no? ¿Cuánto pesa esa cantidad de papa? Entonces, ah, ya, pesa 1 kilo. Ah, ya, deme 1 kilo de papa. Hasta el kilo de papa está mal dicho todavía. Ya, pero lo correcto es decir masa. ¿Qué es masa? Cantidad de materia. ¿Te das cuenta? Masa es cantidad de materia. Cantidad. ¿Y qué es peso? Una fuerza. El peso es la fuerza que se ejerce sobre los cuerpos que están cercanos a la superficie del planeta Tierra o en la superficie del planeta Tierra. Sí, y este peso, este tipo de fuerza, atrae a los cuerpos a la superficie del planeta Tierra. ¿Te das cuenta? Es diferente, ¿no? Masa y peso son cosas diferentes, son cantidades diferentes, pero están relacionados por una fórmula. Están relacionados por una fórmula, ¿sí? Y ahorita vamos a ver, pues, esa fórmula, no te preocupes, ¿ya? Entonces, muy, muy importante, chicos, ese problema de llegar tarde, mis queridos alumnos, ¿ya? Interrumpen la explicación. Bueno, acá vamos a notar las grandes diferencias entre masa y peso. Masa, cantidad escalar, no tiene dirección ni sentido porque es simplemente cantidad de materia. Peso, cantidad vectorial, tiene una dirección. ¿Y cuál es la dirección? Hacia el centro del planeta Tierra o simplemente hacia abajo. La masa, su unidad de medida es kilogramo del peso, como es una fuerza, su unidad de medida es newton. La masa no depende de la aceleración de la gravedad y el peso sí, porque si no existiese esa aceleración de la gravedad, ya analizamos la aceleración de la gravedad en caída libre, ya hemos analizado eso. Entonces, esa aceleración de la gravedad tiene una dependencia con el peso. ¿Ya? Entonces, el peso depende de la aceleración. Y la masa no, pues. Porque la masa simplemente es cantidad de materia. ¿Te das cuenta? Grandes diferencias, masa y peso. Pero ahora ya sabes, ¿ah? No vas a decir, pues, ceñito, deme 1 kilo de papas. Mal. ¿Cuánto pesa esta cantidad de papas, ceñito? No. ¿Cómo se dice? Deme 1 kilogramo de papa. ¿No? Y también, ¿qué se dice? ¿Cuánto es la masa de esta cantidad de papa? Pero ya sabemos que coloquialmente decimos, ¿no? ¿Cuánto pesa esta papa? Ya, pues chicos, entonces mucho cuidado con eso también. Bueno, aunque dichas cantidades, como la masa y el peso, son diferentes, ¿no? Pero están relacionados por una fórmula, y llega hasta la fórmula que los relaciona. La fuerza gravitatoria, o sea, el peso es igual a la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad, ¿ya? Y esta fórmula la vamos a aplicar para puntos cercanos al planeta Tierra. ¿Sí? Fuerza gravitatoria, o sea, peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Y ya sabes que la aceleración de la gravedad, ¿qué valor tiene, no? 10 metros por segundo al cuadrado. A ver, digamos que Jeremy tiene una masa de 40 kilogramos. Entonces acá yo tengo que reemplazar 40. Y como la gravedad es 10, su peso es de 400 newton. Ahí está, su peso es de 400 newton. ¿Te das cuenta? Es diferente, ¿no? Ya está, chicos. Entonces M en kilogramo, G aceleración de la gravedad vale 10 y Fg es el fuerza gravitatoria, bueno, peso ya, módulo del peso en newton. Bueno, eso es lo que sucede, mis queridos alumnos, con este tipo de fuerza llamada fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria, por si acaso, es la fuerza más débil que existe en el universo. La fuerza gravitatoria es la más débil de todas las fuerzas que vamos a analizar. Ahora, fuerza electromagnética. Mira, las fuerzas electromagnéticas. Mira, por ejemplo, acá tenemos en la imagen un rayo. Ahí está, chicos. Sí, ahí tenemos un rayo. ¿Ya? Ahí están las fuerzas electromagnéticas que están actuando en la naturaleza. En la naturaleza. Estas fuerzas se dan debido a las cargas eléctricas en reposo. ¿Ya? O también en movimiento. O sea, si tú tienes un cuerpo cargado eléctricamente. A ver, un toque, por favor, chicos. Sí, un toque. Dime, Claudia. ¿Qué ha pasado? Ya, ahorita te lo paso. Ya, alumnos. Continuamos, ¿no? ¿En qué estábamos? Ya. Entonces, tú de repente quieres entender qué es esto de la carga eléctrica, ¿no? ¿Ya? Entonces, tú sabes muy bien que todos los cuerpos están conformados por moléculas. Y las moléculas tienen átomos.
Y los átomos tienen electrones. Esos electrones en un cuerpo pueden salir fácilmente, como hay electrones que pueden entrar al cuerpo fácilmente. Y si es que a un cuerpo le sobra electrones, entonces quiere decir que está cargado eléctricamente. Y si a un cuerpo le falta electrones, también está cargado eléctricamente. Entonces, cuando un cuerpo no tiene carga eléctrica, cuando tiene la misma cantidad de electrones que de protones también hay en el cuerpo. Entonces, si tiene la misma cantidad de electrones y protones, no tiene carga eléctrica. Pero ¿qué sucede cuando sí tiene carga eléctrica? O sea, cuando hay esa diferencia entre electrones y protones. Si yo lo mantengo en reposo, a ese cuerpo con carga eléctrica genera un tipo de fuerza, llamada fuerza eléctrica cuando interaccionan dos cuerpos cargados eléctricamente. Y si lo muevo, genera otro tipo de fuerza, pero tiene que estar cargado eléctricamente. Y genera lo que se llama la fuerza magnética. Y así en conjunto generamos las fuerzas electromagnéticas. ¿Te das cuenta? Eso sucede en la naturaleza. Porque todo el universo, mi querido alumno, tiene electrones. ¿Te das cuenta? Tiene electrones. ¿Ya? Entonces, cuando las cargas eléctricas se encuentran en movimiento, genera lo que es la fuerza magnética. No te olvides de eso. Aparte de una fuerza eléctrica, surge lo que es la fuerza magnética cuando está en movimiento. Sólidos o líquidos son formados debido a este tipo de fuerzas. En el núcleo del átomo, alumnos, o mejor dicho, en el átomo, está también ahí la fuerza electromagnética, porque está el protón y el electrón, y obvio que va a existir unas fuerzas electromagnéticas. ¿Sí? Bueno, eso es lo que sucede. ¿Ya? Y acá, mira, que los relámpagos son producidos por esas fuerzas electromagnéticas. O sea, ahí está en la naturaleza, mi querido alumno. ¿Sí? Ahora hablemos de la fuerza nuclear débil. ¿Qué es la fuerza nuclear débil? Esta fuerza está relacionada con el decaimiento radiactivo. ¿Cómo es eso del decaimiento radiactivo? Son fuerzas de corto alcance y explican la existencia de la radiación beta. Ahora, ¿qué sucede, mi querido alumno? Toda partícula, sea el oro, la plata, tú, no sé, toda partícula tiene un tiempo de vida media. O sea, en algún momento, mira, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos, digamos, lo que es oro. Ya, digamos, tenemos una gran cantidad de oro. Pasa 1 millón de años, lamentablemente, mi querido alumno, esa cantidad de oro no va a ser la misma. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha habido una desintegración, ¿sí? Y esa desintegración ha sido por la fuerza nuclear débil. Y acá está la explicación. Por eso se dice decaimiento radiactivo. Sí, chicos, y acá esto te va a explicar lo que es la radiación beta. Eso lo vas a tener que hacer en química también, más adelante, no te preocupes. De repente ya lo has hecho, ya de repente. Pero eso es lo que sucede, mi querido alumno. ¿Ya? Entonces, poco a poco, no es de que algo instantáneo. Puede pasar 1 millón de años y la sustancia existe, pero no va a ser de la misma cantidad. Entonces, poco a poco, la fuerza nuclear débil, ¿no? Permite de que esta partícula se desintegre, poco a poco. ¿Sí, chicos? Entonces, eso es lo que sucede, mi querido alumno. ¿Ya? Hablemos de la fuerza nuclear fuerte. ¿No? La fuerza nuclear fuerte, esta se encuentra presente en el núcleo atómico. Ahora tú dirás, ¿no? ¿Por qué, profesor? ¿Qué tiene que ver el núcleo atómico acá? Mira, escúchame. Tú sabes que en el núcleo atómico están los neutrones, están los protones, ¿ya? Están los neutrones y los protones. Ahora, ¿qué sucede, mi querido alumno? La explicación de que por qué los protones y los neutrones se mantienen juntos en el núcleo. ¿Por qué? ¿Por qué necesariamente tienen que mantenerse juntos? Hay un tipo de fuerza que mantiene juntos a los protones en el núcleo. ¿Y cómo se llama? La fuerza nuclear fuerte. ¿Ya? Mira lo que dice, mantiene al núcleo atómico unido. O sea, ¿por qué? La explicación de que por qué se mantiene unido ese núcleo del átomo es por la fuerza nuclear fuerte. Está actuando ahí. Dos protones en el núcleo atómico se mantienen unidos debido a este tipo de fuerza, que es de corto alcance. ¿Ya? Entonces, esta fuerza nuclear fuerte, como dice, es el orden de 10 a la menos 15 metros, o sea, 0,000 y 14 cero más 1. Toda esa distancia tan pequeñísima, en esa distancia tan pequeñísima actúa la fuerza nuclear fuerte, pero es tan fuerte, pero tan fuerte, mi querido alumno, por eso se dice fuerza nuclear fuerte, que es casi imposible, casi digo, imposible separar los protones del núcleo del átomo. Es casi imposible. Mira,
Para poder sacar protones del núcleo del átomo, necesitas una explosión nuclear. Necesitas eso. Para poder sacar el protón, o sea, imagínate la gran cantidad de fuerza que tiene la fuerza nuclear fuerte, o que es la fuerza nuclear fuerte. La explosión de una bomba atómica nos muestra lo potente que es dicha fuerza. Lo que necesitas para poder sacar, mira, un protón del núcleo del átomo. ¿Ya? Entonces, esas son las fuerzas de la naturaleza, mi querido alumno. ¿Ya? Ahora vamos a analizar las fuerzas usuales en la mecánica, en el movimiento. Mira, te das cuenta, fuerzas de la naturaleza, hemos analizado la fuerza gravitatoria, fuerza electromagnética, fuerza nuclear débil y fuerza nuclear fuerte. Ahora vamos a analizar las fuerzas usuales en la mecánica, o sea, en el movimiento mecánico, ¿no? ¿Cuáles son esas fuerzas usuales? Primer tipo de fuerza, mira, acá está, la fuerza de gravedad o también llamada peso. Fuerza de gravedad o peso. Es de carácter gravitacional. Ya, es de carácter gravitacional y es aquella fuerza, ya hemos hablado de ella, ¿no? De la fuerza de gravedad o peso, que se nota por W, es un vector. Bueno, todas las fuerzas son vectores, por si acaso, todos los tipos de fuerzas que vamos a analizar de aquí en adelante son vectores. ¿Ya, chicos? Ahora, hablemos de la fuerza de carácter. Bueno, del peso. Ya te he dicho que el peso es masa por gravedad y siempre actúa hacia abajo. El peso es el culpable por la explicación de por qué los cuerpos caen. Mira, mira, ahí está el cuerpo. Vamos a ampliar eso un poquito más, ¿eh? Mira, ahí está el cuerpo. Sí, está cayendo. ¿Por culpa de quién? Por culpa del peso. Aquí está. No te olvides que el peso depende de la aceleración de la gravedad. ¿Ah? No te olvides que el peso es masa por gravedad. Y el peso, este vector, esta fuerza, siempre se dibuja hacia dónde? Hacia abajo. Así el cuerpo está en una superficie inclinada, el peso igual se dibuja hacia abajo por si acaso. ¿Ah? No vas a dibujar el peso así inclinado también. No, no, no. El peso se dibuja hacia abajo en la misma dirección que la aceleración de la gravedad, que también es hacia abajo. Entonces, ¿cómo se halla el peso? Masa por gravedad. Genial. Ahora, el peso es masa por gravedad. M, ya sabes que es cantidad de materia. Masa en kilogramos. G, ya sabes que vale 10. Y W, peso en newton. Ahora, la fuerza de tensión. ¿Cómo es esto de la fuerza de tensión? Vamos a ampliar esto. Mira, ya. La fuerza de tensión es de carácter electromagnético. La fuerza de tensión, atracción, se origina en el interior de las cuerdas, cables o hilos. Cuando tú, por ejemplo, jalas un cable, se está tensionando, así se dice, ¿ya? Se manifiesta como una resistencia a romper estos cables o cuerdas, o estos cuerpos, ¿no? Ya, cuerdas, cables o hilos. Entonces, mira cómo actúa la fuerza de tensión. Por ejemplo, acá tenemos una cuerdita, ¿sí? Una cuerda, ¿ya, chicos? Y acá tenemos un peso, un bloquecito, y acá tenemos nosotros agarrando prácticamente por medio de esta cuerda este peso, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué pasa con la cuerda? Se tensiona, pues, se tensiona la cuerda. Y si esta cuerda no se rompe, es porque está actuando la fuerza de tensión. Y como dice, es de carácter electromagnético. ¿Ya, chicos? Entonces, acá si nosotros analizamos acá la cuerda, acá voy a hacer un corte imaginario para ver qué sucede en realidad con estas fuerzas. Hay pequeñitas fuerzas, mira, que se están atrayendo. Esas fuerzas que tú ves ahí, ¿no? Que prácticamente es de atracción, evitan que la cuerda se rompa. Evita que la cuerda se estire. Eso evita, mi querido alumnos. ¿Ya? Y así actúa lo que es la fuerza de tensión. ¿Ya, mis queridos alumnos? Entonces, mucho cuidado con la fuerza de tensión, por favor. Para que una cuerda, ¿no? Sea, para una cuerda ideal, mejor dicho, para una cuerda ideal la masa es despreciable. O sea, cuando nosotros vamos a resolver problemitas, acá en esta parte de la física, en esta parte de lo que es fuerza, no vas a considerar la masa de la cuerda, no vas a hacer eso, ¿sí? El módulo de la tensión es la misma que en cualquier punto de dicha cuerda. O sea, ¿qué quiere decir eso también, no? Por ejemplo, vamos a ampliar esto. Vamos a ampliar. Si nosotros vemos que este cuerpo, este bloquecito pequeño, digamos, tiene una masa de 4 kilogramos. Si su masa es de 4 kilogramos, entonces su peso va a ser 40 newtons. Su peso se dibuja con una flecha hacia abajo, va a ser 40 newtons. Y como su peso es 40 newtons, en cualquier punto de la cuerda, esa fuerza de resistencia que va a tener para evitar que se rompa, va a ser de 40 newtons también. ¿Sí? Entonces, en cualquier punto de la cuerda. ¿Ya, chicos? Entonces es lo que trata de decir en esa partecita de ahí. A ver, otro tipo de fuerza llamada fuerza normal. Ampliamos también. La fuerza normal es de naturaleza también electromagnética.
se origina por el contacto entre dos superficies o cuerpos. La fuerza normal es perpendicular a la superficie en contacto. Mira, mira lo que sucede. Acá tenemos el bloque que está en contacto con esta superficie. Ahí está, mira, está en contacto. Entonces, entre ellos, por el simple contacto, hay una fuerza de interacción llamada fuerza normal. Es un tipo de fuerza de contacto, ¿sí? Hay más fuerzas de contacto, ¿ah? Solo que ahorita solo estamos analizando la fuerza normal, ¿ya? Entonces, la fuerza normal es de origen electromagnético, ¿ya? La fuerza normal es una fuerza de contacto, ¿sí, chicos? Y la fuerza normal, mira cómo está su flecha. Esta fuerza normal, mira la flecha, o el vector fuerza normal. La fuerza normal actúa de forma perpendicular a la superficie en contacto. Ahí está, forma perpendicular a la superficie en contacto. Esta fuerza normal, mira, esta fuerza normal que se está dibujando es a razón de este cuerpo. Fuerza normal a razón de este cuerpo y mira cómo se está dibujando. ¿Y esta, profesor, cómo se llama? ¿No sería el peso? No, no, no. Ya sabemos que el peso es hacia abajo, solo que ahora lo tendría que decir de esta manera. Esta fuerza normal, este vector que tú ves acá, es a razón de la superficie. ¿Sí? A razón de la superficie. Hay contacto, ¿ah? ¿Ya? En la tercera ley de Newton vamos a ver claramente esto de la fuerza normal. Claramente en la tercera ley de Newton, ¿ya? Pero ahora debes de saber que existe esa fuerza normal. Y es perpendicular a la superficie en contacto, mira, o sea, formando un ángulo de 90 grados. Así, mis queridos alumnos. Ahora hablemos de las leyes de Newton. Son tres leyes. Pero de las tres leyes solo vamos a analizar dos. Solo dos leyes. Ahora, ¿qué sucede? Isaac Newton en su obra Principio de Matemática, ¿no? Principio de la Matemática, ¿no? De la filosofía natural publicado en 1686. O sea, ¿qué sucede acá? ¿Cómo se hacen los principios matemáticos en la física, chicos? Este personaje, Isaac Newton, fue el culpable de relacionar la matemática con la física o con las ciencias naturales. Él fue el culpable. Por él empezó todo esto, chicos. ¿Sí? ¿Ya? Por eso muchos científicos admiran a lo que es Isaac Newton, porque él fue uno de los primeros, prácticamente el primero, en poder relacionar la matemática con las ciencias naturales. Lo intentó, por ejemplo, Galileo Galilei, ya lo intentó, ya, y lamentablemente no sabemos si Galileo Galilei, sí pudo relacionar la matemática con las ciencias naturales. Lamentablemente, ¿por qué? ¿Por qué no sabemos? Porque hay muchas de sus obras que han sido quemadas. Lamentablemente Galileo Galilei ha nacido en una época donde la iglesia era absoluta, pues todo lo que decía la Biblia pues era lo correcto, ¿no? Y en Galileo Galilei pues tuvo muchas contradicciones con la Biblia y por eso llegó un momento en que quemaron la mayoría de sus obras, ¿sí? Ya, pero ¿qué sucede? Pues Isaac Newton no nació pues en una época donde la iglesia no era, digamos, tan poderosa que digamos, ¿no? Bueno, sí tenía poder, pero no tan, pero nació en una época diferente. Y él sí, confirmamos de que relacionó las ciencias naturales con la matemática, ¿ya? Acá nos muestra, en esta obra, nos muestra las tres leyes que el día de hoy son los pilares de la mecánica clásica. En este capítulo solo mencionaremos la primera y la tercera ley de Newton. La segunda ley de Newton después, ¿ya? Ya, ¿qué me dice la primera ley de Newton, también llamada la ley de inercia? Yo quiero que veas esto de acá. Esta persona, como tú te das cuenta, trata de mover esta gran roca, pero no puede, pues. ¿Sabes por qué no puede? Porque la fuerza que aplica no es suficiente para poder mover esta gran roca. Entonces la roca se va a mantener ahí. Se va a mantener ahí hasta el infinito y más allá, hasta que aparezca una fuerza que pueda moverlo. Porque si no aparece esa fuerza, se mantiene así, en reposo absoluto, si no aparece una fuerza que lo pueda mover. ¿Sí? Y eso es prácticamente la primera ley de Newton, o también llamado la ley de inercia. ¿Sí? ¿Qué es inercia? La inercia es la oposición natural que presenta todo cuerpo a ser movido. Y este cuerpo que tú ves acá presenta una gran inercia. La inercia depende de la masa. Y presenta una gran inercia porque es difícil mover esta gran roca. Es difícil. Entonces, eso es lo que sucede, mi querido alumno, con la primera ley de Newton. Mira, todo cuerpo permanece en reposo. Y va a seguir permaneciendo en reposo a menos que un agente externo modifique ese estado. Si esta persona no puede, no, pues entonces sigue manteniéndose en estado de inercia o en estado de reposo. También se puede decir así de esta manera. Se mantiene en estado de MRU. O sea, el cuerpo va a seguir con su velocidad constante así.
va a seguir con su velocidad constante hasta que aparezca un cuerpo o otra fuerza o una fuerza que modifique esa velocidad constante. Si no, va a seguir a velocidad constante. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es la primera ley de Newton o la ley de inercia. Todo cuerpo en reposo o en MRU, te das cuenta, MRU, seguirá en ese estado a menos que sobre él actúe una fuerza externa. Muy importante, ¿qué es inercia? Inercia es la oposición natural que presenta todo cuerpo a ser movido. Eso es inercia. ¿La inercia de qué depende? De la masa. Pues mientras más sea la masa, más difícil va a ser moverlo. ¿Ya? Eso es lo que sucede con la primera ley de Newton. Ahora hablemos de la tercera ley de Newton, llamada la ley de acción y reacción. ¿Sí, chicos? Si tú te apoyas sobre una pared, entonces quiere decir que tú aplicas una fuerza de acción sobre la pared. Es una fuerza de acción que tú aplicas sobre la pared. Pero la pared, ¿qué va a hacer? Va a aplicar una fuerza de reacción sobre tu hombro. ¿Te das cuenta? Entonces sobre tu hombro aplica una fuerza de reacción. Y eso es lo que prácticamente dice Isaac Newton, que siempre a toda fuerza de acción le va a corresponder una fuerza de reacción. Esto te da a entender también que las fuerzas actúan en parejas. Siempre va a actuar en parejas cuando interaccionan dos cuerpos. El grado de interacción va a ser en parejas. O sea, si va a haber una fuerza de acción, tiene que haber una fuerza de reacción. No puede estar sola un tipo de fuerza. ¿Sí? Entonces, la tercera ley de Newton, también llamada el principio de acción y reacción. Si un cuerpo interactúa con otro, con una fuerza llamada acción, el segundo, o sea, el otro cuerpo, en este caso del ejemplo que te he dicho es la pared, actúa contra el primero con una fuerza de la misma intensidad, pero en este caso se llama fuerza de reacción. ¿Sí, chicos? Esa es la tercera ley de Newton. Mira, vamos a regresar. Mira, aquí dice que la tercera ley de Newton se aplica para interacción por contacto a distancia. Sí, o sea, por los dos casos. La fuerza de acción y reacción actúa en cuerpos diferentes a. Mira, mira, mira. Acá está más claro, no puede estar. Mira, a ver dónde está. Acá, mira, vamos a ampliar esto de acá. El Sol y el planeta Tierra. Mira, acá se ve claramente cómo actúa la fuerza de la fuerza de acción y reacción. Entre el Sol y el planeta Tierra hay una fuerza netamente de atracción que se debe a las masas, ¿no? Ahí está, fuerza de atracción. Y esa fuerza se llama fuerza gravitacional. Esta fuerza que estoy señalando acá, mi querido alumno, es una fuerza, digamos, de acción. La otra tendría que llamarse de reacción. Y date cuenta que esas fuerzas están actuando en cuerpos diferentes. Mira, actúan en cuerpos diferentes. No actúan en el mismo cuerpo. Son de sentidos contrarios y en este caso la interacción es a distancia. Sí, date cuenta de lo que sucede. La interacción es a distancia. Pero las fuerzas es de acción y reacción. Siempre va a ser así. En cualquier sistema. En cualquiera. No te preocupes por eso. Mira, por ejemplo, acá tenemos otro caso. Mira, ahí está. La fuerza de tensión. Mira. Acción y reacción. Ahí está. Siempre en parejas, mis queridos alumnos. Siempre va a ser así. Acción y reacción. Acá lo que te estaba hablando, mira. La fuerza normal. Esta fuerza normal es hacia el cuerpo, porque la superficie reacciona hacia el cuerpo. Y esta fuerza normal es hacia el piso, porque el bloque también reacciona sobre el piso. Mira, acción y reacción. Y la que nosotros vamos a analizar o vamos a hacer en los problemas es la del cuerpo, pues el diagrama del cuerpo, de cuerpo libre, ¿ya? Entonces, acá es muy importante eso también de notar que vamos a hacer las siguientes clases. ¿Sí? Entonces, mira, date cuenta, la acción es sobre la mesa y la mesa reacciona hacia el mazo que tú ves acá. Quiero que tú también digas qué sucede. Las fuerzas presentes en cuerdas o cables se conocen como. Bueno, eso ya está resuelto, chicos. Y obvio, ¿no? Si es cuerdas o cables, a eso se le conoce como fuerza de tensión, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces acá se coloca como fuerza de tensión. Sí, así se completa, chicos, el problema número 1. Como dice acá, según una teoría mostrada, la fuerza presente en hilos, cuerdas, cables recibe el nombre de fuerza de tensión. Y acá también falta cadenas, ¿ah? Cadenas. En las cadenas también está actuando la fuerza de tensión. La interacción entre cuerpos puede ser. A ver, ¿qué colocaríamos acá, chicos? A ver, dígame. Ah, bueno, este es el número 4, ¿no? Número 2 dice, la fuerza que encontramos debido al contacto entre cuerpos. Fuerza de contacto. ¿Se conoce como? ¿Cómo se llama esa fuerza de contacto? A ver, acuérdense, chicos. Vamos, chicos. ¿Cómo se llama esa fuerza? Fuerza normal.
Muy bien, muy bien. Fuerza normal. Es la fuerza a contacto. No es un tipo de fuerza a contacto. Fuerza normal. ¿Ya? Que se nota por una N. En unos libros lo vas a encontrar así. Por Fn. ¿Ya? Fuerza normal. Y se debe al contacto entre cuerpos, ¿no? Y esa fuerza se llama como fuerza, se conoce como fuerza normal. A ver, en el número 3 dice, la Tierra ejerce atracción hacia otros cuerpos en su vecindad, o sea, cercanas a él o en su superficie, debido a su gran masa. Esta fuerza, ¿qué nombre recibe? ¿Cómo se llama ese nombre? ¿O cómo se llama esa fuerza, chicos? Gravitacional. Muy bien, la fuerza gravitacional, gravitacional. ¿Que nosotros cómo le llamamos? Peso. Si te dicen, Correcto. ah, muy bien, si te dicen por qué los cuerpos caen, por culpa de esta fuerza, del peso. ¿Ya? Entonces, mira, acá tenemos, por ejemplo, el planeta Tierra, ¿sí? Acá tenemos un cuerpo, ¿ya, chicos? Este cuerpo tiene una masa, el planeta Tierra también tiene su masa, ¿ya? Ahí está. Y entre este cuerpo y el planeta Tierra hay una fuerza netamente de atracción. Hay una fuerza de atracción. ¿Ya? Y eso se debe a las masas de los cuerpos. Ahí está la fuerza gravitatoria. Ahí está. Es netamente de atracción. Pero esa fuerza gravitatoria, cuando tenemos la densidad en la densidad de la superficie del planeta Tierra o del planeta Tierra, o sea, cercano a él, se llama como, esa fuerza gravitatoria, ¿cómo se llama? Peso, pues es el peso. Ya, chicos, eso es lo que ocurre, mis queridos alumnos. ¿Ya? Alrededor del planeta Tierra hay un campo gravitatorio. Hay un campo que rodea el planeta Tierra y es debido también a su masa. Y si un cuerpo está dentro de ese campo gravitatorio, entre estos dos cuerpos, Tierra y el cuerpo pequeño, va a haber una fuerza netamente de atracción. Sí, chicos, eso es lo que sucede. A ver, seguimos. Ahora sí, problema número 4. ¿Qué responderían ahí, chicos? La interacción entre cuerpos puede ser... ¿Qué responderíamos? La interacción. ¿Cómo puede ser la interacción? ¿Ah? Uy, ¿qué ha pasado? ¿Cómo puede ser la interacción, chicos? Borramos esto. Esto también. Ya está. Hay dos formas, ¿no? De cómo puede ser la interacción, ¿no? ¿Cuáles son esas dos formas? La interacción entre cuerpos puede ser Acción y acción. a distancia y por contacto, ¿no es cierto? A distancia y por contacto, ¿ya? A distancia y por contacto, ¿sí? Ejemplos, ¿no? Mira, a distancia cuando tú te apoyas pues sobre una superficie o tú ves, por ejemplo, un bloque reposando en una superficie. Entonces entre ellos existe una fuerza por contacto y ya sabes que se llama fuerza normal. A distancia entre los planetas, acá tenemos por ejemplo la Luna y acá tenemos el planeta Tierra. Entre ellos va a existir una fuerza netamente de atracción y se llama fuerza gravitatoria. Ahí está, es interacción a distancia, interacción por contacto. Ya está. A ver, 5. ¿Las fuerzas son cantidades físicas? Bueno, esos son vectoriales, pues. Todos los tipos de fuerzas tienen dirección y sentido, por eso digo que son vectoriales. Bueno, y es lo que dice también la resolución. Según el concepto de fuerza, una fuerza es una cantidad vectorial que mide el grado de interacción entre dos cuerpos del universo. A ver, chicos, la masa es una cantidad física. ¿Qué respondería acá? ¿Es una cantidad física? Escalar. Muy bien, excelente. Escalar. Sabes que nosotros analizamos las vectoriales y las escalares. Las magnitudes vectoriales tienen dirección y las escalares no, pues. ¿Ya, chicos? A ver, número 7, ¿qué dice? Número 7 dice, calcula el módulo del peso de un cuerpo de masa de 20 kilogramos. Uy, uy, uy. Pongo acá, masa igual a 20 kilogramos. Si dicho cuerpo se encuentra sobre el piso, gravedad, aceleración de la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Alumnos, me pide el peso. ¿Cómo llamamos el peso? ¿Cómo sería el peso? A ver, dígame. Mm, Fórmula. Masa por Muy bien, chicos. Muy bien, señoritas. Masa por gravedad, ¿ya? Entonces, el peso, mi querido alumno, es igual. La masa vale 20 kilogramos y la aceleración de la gravedad vale 10. Entonces, el peso va a ser igual a
200 newton. 200 newton, por si acaso, el peso es 200 newton. Eso pasa en el problema número 7. A ver, pasamos al número 8. Las fuerzas responsables de la formación de sólidos o líquidos reciben el nombre de fuerzas electromagnéticas, ¿no? No te olvides, no son de naturaleza o de orden electromagnético, ¿ya? Se producen a las cargas eléctricas en reposo, en movimiento, y son estas las responsables de la formación de sólidos y líquidos. Las fuerzas electromagnéticas, porque es... Bueno, ya sabes, ya te expliqué, ¿no? Cómo actúan las fuerzas electromagnéticas, ¿no? A ver, 9. Es aquella fuerza que mantiene estable el núcleo atómico. A ver, ¿qué tipo de fuerza de la naturaleza mantiene estable el núcleo? Hay 4 tipos de fuerza, ¿no? ¿Cuáles son los 4 tipos de fuerza? Tenemos a la fuerza gravitacional. De la naturaleza estoy hablando. Tenemos a la fuerza electromagnética. ¿Ya? Electromagnética. Tenemos a la fuerza nuclear. Fuerza nuclear débil. Débil. ¿Ya? Y tenemos a la fuerza nuclear fuerte, ¿ya? Fuerza nuclear débil. Te he dicho yo claramente, ¿cuál es la fuerza más débil de todas? La fuerza más débil de todas. Tú dirás, fácil, profesor, pues la fuerza nuclear débil. No, 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 no. ¿Sabes cuál es la más débil de todas? La gravitacional. Esa es la más débil de todas. ¿Y cuál es la más fuerte de todas? Acá es fuerza nuclear fuerte, por si acaso. Fuerte. ¿Ya? ¿Cuál es la más fuerte de todas? Pues esta, la fuerza nuclear fuerte. ¿Cuál es la que mantiene el núcleo del átomo estable? Pues la fuerza nuclear fuerte. ¿Por qué los protones están unidos? Por la fuerza nuclear fuerte, por ellos. Entonces acá sería, es aquella fuerza que mantiene estable el núcleo del átomo. Es la fuerza nuclear fuerte. ¿Ya, chicos? Muy interesante eso de los tipos de fuerzas, ¿ya? La fuerza de tensión es de carácter, ¿de qué carácter es? Gravitacional, electromagnético, nuclear débil o nuclear fuerte. Es de carácter electromagnético. ¿Ya, chicos? Es de carácter electromagnético. Ya está, chicos. Terminamos los ejercicios. Todavía no te puedo dejar tarea. ¿Por qué? Porque tienes examen bimestral hasta mañana, ¿no? Sí, chicos. Entonces, acá concluimos, mis queridos alumnos. Cuídense y estudien, chicos.